A veces el precio de la libertad consiste en endeudarse. La llave que abre el coche, la vivienda o el camarote del crucero suele tener forma de letra, la que mensualmente acabamos pagando al banco. Pero en esta espiral consumista en la que vivimos, todo se compra a plazos y al final, letra a letra, la mochila de gastos con la que cargamos se va haciendo más y más grande, más y más pesada. Asumimos esa carga y apechugamos encuestas como la de septiembre o enero, donde sale de la cuenta más de lo que entra. Sin embargo, existe otra carga que hemos adquirido sin haber firmado ni siquiera un papel. Es la deuda pública, ese dinero que nuestra comunidad autónoma y nuestro país deben y que todas vamos a tener que pagar. De hecho, la deuda pública es la tercera partida a la que más dinero se ha destinado en los últimos presupuestos generales de Canarias. Más de 1.049 millones de euros, el 11,05% del total. Pero, ¿por qué tenemos que endeudarnos? Y lo más importante, ¿podemos pagar nuestras deudas? My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. Dunia González, como directora general del Tesoro, ¿eres tú quien asume la decisión de la deuda que puede tener una comunidad autónoma como Canarias? Uf, una responsabilidad muy grande, digamos, para una persona sola. Aquí en la Dirección General del Tesoro, una vez hecho el presupuesto, una vez negociado dentro del propio gobierno las partidas que van a cada consejería, nosotras decidimos en el Tesoro y yo en concreto cómo vamos a afrontar esa deuda. Dentro del equipo, donde está también el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pues se decide qué hacemos a lo largo del año, cómo lo vamos a hacer. Pero es verdad que nosotras hacemos una propuesta, ponemos sobre la mesa una propuesta de deuda, de endeudamiento. Vamos por partes. ¿Qué es la deuda pública? Son los préstamos que cualquier administración pública piden para ir resolviendo pues todos los servicios que tiene de competencias anualmente. Pues se va acumulando todos los años los préstamos que tú vas pidiendo y que no has pagado todavía porque no ha llegado el tiempo, y eso se llama deuda pública. ¿Y por qué se tiene que endeudar una comunidad autónoma, un país, incluso un municipio? ¿Porque a lo mejor no se hace bien esa previsión o porque hay gastos extraordinarios o cuál es la razón? Cada administración pública tiene que tener una liquidez para afrontar las competencias que tiene. Yo te voy a hablar de la comunidad autónoma, aunque te podría hablar también de un ayuntamiento, pero en esta comunidad autónoma mensualmente tenemos que pagar a proveedores, mensualmente educación, sanidad tiene que recibir sus nóminas, y eso nosotras lo programamos y lo preveemos a lo largo del año. ¿Qué pasa? Canarias tiene una serie de ingresos que pueden no coincidir con las mensualidades que yo tengo que pagar. Entonces, si yo en este mes de febrero preveo que tengo que pagar en nóminas X millones de euros, pero los ingresos por transferencias me van a llegar en marzo o en abril, tengo que pedir préstamos, endeudarme para hacer el pago a los servicios, aunque después lo devuelva. Otro de los motivos por los que se tiene que endeudar una comunidad autónoma, en este caso, o cualquier entidad, es porque no tenga ingresos suficientes. En esta situación que hemos pasado, pues han disminuido muchísimo los ingresos. ¿Podemos comparar, por ejemplo, el funcionamiento de la deuda en una comunidad autónoma con el de una familia? Es decir, necesito dinero y voy al banco a pedir un préstamo. Sí, básicamente es lo mismo. ¿Qué es la deuda interna y qué es la deuda externa? Porque hay dos tipos de deuda, entiendo que son diferentes, ¿no? Son diferentes. La deuda interna de un país o de una comunidad autónoma, por ejemplo, es la deuda que emite la comunidad autónoma solo para ciudadanos o empresas, en este caso de esa comunidad autónoma o de ese país, mientras que la deuda externa es la que obtenemos con entes como el Estado, por ejemplo, o con los bancos, con las entidades financieras. Esa es la deuda externa. Si tuviera, por ejemplo, yo
una economía holgada, como para prestarle dinero a la comunidad autónoma, ¿podría hacerlo? Sí se puede hacer, pero es la comunidad autónoma quien marca los tiempos. O sea, nosotros, por ejemplo, intentamos el primer año, en el 2019, y el año pasado también, pero la situación no ha sido favorable. Intentamos emitir deuda con la RIC, que es como se ha hecho otros años también aquí en Canarias. Pero por la situación de pandemia y toda la estructura que teníamos, al final no la hemos emitido. ¿Quién es el acreedor de la deuda pública externa que tiene la comunidad autónoma? Llevábamos años que el 100% era el Estado, pero ahora mismo tenemos por una parte el Estado casi compensado, pero tenemos más en mercado, un poquito más tenemos en mercado. ¿Mercados son bancos? Bancos, entidades bancarias, estamos hablando en torno a 10 entidades bancarias con las que ahora mismo tenemos contratos de deuda con ellos. ¿Se va pagando a la par? ¿Las condiciones son similares en esa deuda que se paga a los bancos o en esos préstamos que se pagan al Estado? Con el Estado no se puede negociar. Cuando tú te adhieres, ellos ponen las condiciones y te dice, bueno, a devolver en 10 años con este tanto por ciento de interés. Normalmente es a 10 años. Hubo un momento que el dinero estuvo más caro. Ahora, por ejemplo, el que compramos el año pasado, en el 2020, estuvo un poco más barato en intereses. Con el mercado es diferente. Cada entidad te puede ofrecer condiciones diferentes y te dice, bueno, pues si me la devuelves en 5 años te cobro este interés o interés cero, como nos ha pasado. Otros te dicen, pues me la devuelvas a 10 años con este tipo de interés. Lo normal es que le paguemos los intereses y le hagamos las devoluciones mensuales o trimestrales, incluso semestrales tenemos contratos. Tenemos 3 opciones de financiación: emitir bonos, la posibilidad de financiarnos a través del Estado y la posibilidad de financiarnos a través de los bancos. ¿Hay alguna fórmula que sea mejor? En el 2012 el Estado abrió los fondos y lo hizo precisamente porque los bancos no tenían liquidez. Igual en aquel momento la única opción que había era ir al Estado, no había opciones de ir a los bancos porque no tenían dinero. Ahora sí, nos lo ofrecen muchísimo más barato que lo que está ofreciendo el Estado. Y si comparamos la deuda interna y la externa, ¿qué comparativa podemos hacer en cuanto a características, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para poder tomar una decisión? ¿O también depende de las circunstancias? Depende mucho de las circunstancias también. En un momento en el que las empresas o la ciudadanía en general no va a tener fondos para invertir, no vas a sacar una emisión de inversión local, interna. Cuando emitimos deuda interna, tenemos una serie de exigencias. Si tú como ciudadana o como empresaria dices, bueno, yo voy a invertir 50 millones de euros, se lo voy a vender al gobierno, porque eso de prestar no es precisamente la palabra adecuada. No, porque si hay un beneficio al final. Exacto, porque es todo un el mundo negocio. dice, te lo voy a prestar, pero ¿cuánto me da? Entonces, esa venta de dinero tiene una serie de condiciones. Yo te voy a decir, oye, te voy a dar unos intereses, Alicia, pero tú tienes que hacer esto. Tú tienes que aumentar tu plantilla de trabajadores, trabajadoras, tú tienes que hacer inversión en tu empresa. ¿Le ponen ustedes las condiciones? Cuando hay inversión, cuando hay una emisión, la deuda RIC, cuando se ha emitido deuda, se ponen una serie de condiciones. Entonces tú tienes un ahorro fiscal en tu empresa a la hora de hacer la declaración porque tú has hecho inversión RIC, pero tú tienes que cumplir una serie de condiciones. Nosotros pensábamos emitir RIC el año pasado, no se hizo por el tema de la pandemia, porque hemos tenido que meter todos los esfuerzos humanos en sacar adelante esta situación. Y bueno, este año tampoco se ha hecho, pero seguramente para el próximo año se emitirá, pero hay que poner paralelamente una estructura de control. A toda la ciudadanía la pandemia nos ha vuelto del revés. Aquí, en la Dirección General del Tesoro, también les ha vuelto del revés la pandemia y las consecuencias, entiendo que económicas y financieras derivadas de la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Canarias era una de las comunidades autónomas que peor lo podían tener en todos los escenarios. El 80% de sus ingresos viene dado del sector servicio y se nos cierra aeropuertos, se nos cierra todo, tiembla. Bajan los ingresos y de alguna manera pues tenías que cambiar todo el presupuesto, reestructurar todo. Aquí hacemos mensualmente una serie de fichas para enviar al Estado, porque sabes que existe un control desde afuera,
y la verdad que esta pandemia nos ha hecho ser muy creativas. En la crisis financiera de 2008 conocimos la existencia de unas agencias de calificación, precisamente hacen eso, califican la situación económica de un país, de una comunidad autónoma. Moody's, por ejemplo, es una de ellas. Con respecto a la recuperación de España, dice que será una recuperación lenta. Habla, eso sí, de un crecimiento de un 6% este año, pero asegura que para colocarnos a nivel de deuda de prepandemia, antes de esta COVID-19, tardaremos alrededor de una década. ¿Tienen en cuenta ustedes este tipo de análisis de las agencias de calificación a la hora de trabajar del día a día? Estamos obligadas a tenerlas en cuenta, sobre todo porque cada vez que emitimos deuda tenemos que tener una calificación. Los que están fuera nos están mirando, sobre todo Europa, para invertir en Canarias, te miran con una lupa y ellos miran también qué calificación tiene. Hay diferentes tipos de empresas que califican, unas lo hacen de motus propio, como Moody's, por ejemplo, y otras, tú estás obligada a tener contratada una anualmente para que te califique. Nosotros en este caso tenemos contratada este año a Standard & Poor's. No solo manejamos la de Moody's, la de Standard & Poor's o la de Fitch, que también nos califica. Es cierto que, sobre todo el año pasado, Fitch, por ejemplo, también nos bajó la calificación a BBB, triple B, precisamente porque tuvo que bajar la calificación a nivel de Estado. Ninguna comunidad puede estar con una calificación superior, es curioso. Yo, por ejemplo, me gustaría leerte una parte de... Precisamente por eso te iba a preguntar. De Standard & Poor's. Claro, ¿qué dicen de Canarias? Que nos la acaban de hacer ahora a principios de año, te hacen una semestralmente y hablan de que Canarias tiene una solidez, una posición sólida en cuanto a liquidez, que tiene un compromiso reiterado con la consolidación presupuestaria y la reducción del endeudamiento, cosa que nos ha ayudado muchísimo en este último año. Y aunque es verdad que Fitch, como te decía antes, rebajó, lo justificó por la caída también del gobierno central, pero que bueno, que la recuperación económica podría llevar a aproximar el rating por parte de Fitch en este año, seguramente porque Canarias está haciendo muy bien su trabajo y lo están reconociendo las agencias. ¿Quién se fija en esa calificación y para qué se fijan? Esa calificación es importante para un montón de cosas. Una de ellas es para la inversión. Hay gente que mira hay empresas que están mirando la calificación de Canarias para invertir en Canarias. A nadie se le ocurriría ir a un país donde el gobierno tiene una mala gestión. Por otro lado, los inversores, los que vienen cuando emitimos bonos y demás, o al préstamo del dinero, pues también lo miran. Y por otro lado, Europa también. Esto es uno de los mecanismos que Europa tiene para controlar, que no tenía antes. Entonces, la crisis del 2008 cambió mucho y cambió los procesos, las herramientas, los mecanismos en cadena, en cascada, digamos. Nos cambió la vida a todos y esta es una de las cosas que cambió. Con mecanismos de control como este, ¿podríamos evitar en un futuro volver a tener una crisis financiera como la anterior que vivimos? Lo que sí se está evitando, y de hecho ahora se está comprobando, es que administraciones públicas tomen decisiones inadecuadas en ciertos momentos, como pasó en el 2008. Si volvemos a comparar la deuda de Canarias con la deuda que tiene una familia, ¿podríamos decir que si Canarias tiene deuda es porque gasta por encima de sus posibilidades? No está gastando por encima de sus posibilidades. Canarias está invirtiendo en los servicios que tiene que invertir. Te la hago de otra manera. ¿Está recaudando Canarias por debajo de las necesidades que tiene? En estos momentos de pandemia sí ha recaudado menos de lo que recaudaba anteriormente. Uno de los motivos, lo que hablábamos antes, el turismo. Si no viene turismo y no hay negocio, pues no se recauda. Es más, hay que invertir más. Canarias tiene en este ejercicio 2021, dentro de su presupuesto, un 11,5% recogido para el pago de esa deuda. Es la tercera partida, después de sanidad y después de educación. ¿Crees que la ciudadanía es consciente de que Canarias tiene deuda y de a cuánto asciende la deuda canaria? No lo sé si la ciudadanía en general es consciente. Yo creo que la ciudadanía en general lo que quiere es que si necesita ayuda se le preste,
si va al médico o a la médica, al centro de salud, a un servicio, que se le atienda bien, que el profesorado y demás, los centros educativos estén abiertos, las calles estén bien, la limpieza. Eso es lo que quiere la ciudadanía, que un gobierno responda. Llevamos algunos programas ya y hemos salido a la calle en muchos de esos programas para poner a la ciudadanía en la tesitura de gestionar el dinero de la comunidad autónoma, para ver cómo repartirían ellos, ellas, el presupuesto. Pocas veces se le ha dado a la deuda, al pago de la deuda, la importancia que a priori debe tener, y me gustaría que vieras estos momentos que hemos recopilado. Pago de deuda, Sí, vamos a ponerle 5. Es un pago de deuda a nivel global, a nivel de Canarias, Claro, el pago de deuda que tiene pero que eso hacer. es necesario. primordial. Que los bancos la paguen, Ya está. simplemente. Venga. Pues ahí, el pago de la deuda, 0. Sí, claro. Pues en deuda yo metería 5 porque 5 al pago de la para irla deuda. pagando a largo plazo, claro, porque ahora mismo. ¿Y el pago de la deuda? Nada. En este momento el país no puede, como otros países. Vamos a recibir una importante inyección económica de Europa y eso, parte importante de esa inyección vamos a tener que pagarla. Pago de la deuda y lo demás... 20% al pago de la deuda. Y los otros 5 que me quedan se lo daría a pago de deuda. 20 a pago de la deuda. A pago de la deuda, un 10%. Un 10%. Para luego no estar en aprietos. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Bueno, la verdad es que bastante significativo y representativo. Hay una parte de la población y de la ciudadanía que no quiere hacer la inversión en deuda, y es cierto. ¿Se puede permitir una comunidad autónoma no pagar? No, hoy día no te lo puedes permitir, vamos, irreal total. ¿Y si no puedes pagar? Bueno, si no puedes pagar, precisamente lo que se hace es compensar. Tienes una serie de ingresos a lo largo del año que te hace el Estado, en este caso, y por los ingresos que tienes, lo que hacen es compensan y te van eliminando deuda ellos mismos. Si te tenían que ingresar 200, te van quitando de la deuda y te ingresan menos, mucho menos, que te dé para tus servicios mínimos, pero no te ingresan la totalidad. Para combatir la morosidad hay mecanismos que se pueden poner en marcha. La crisis del 2008 enseñó que tenía que haber un marco de control que no existía hasta ese momento. Incluso entidades locales, muchos ayuntamientos, salieron de la crisis del 2008 endeudados hasta las cejas y otros con una deuda mínima. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que no había unas reglas y los países no hacían un control tan exhaustivo sobre sus entidades locales. El Gobierno de España antes del 2012 empieza a hacer todo un trabajo técnico, y recuerdas que en el 2012-2013 pues sacó una serie de medidas, leyes, la ley de transparencia de la que hablábamos antes, la ley de racionalización, la ley de ayuda y apoyo a las pymes, una serie de leyes que sacó y una serie de mecanismos como pudo ser el AIREF o como son otros mecanismos que tiene el propio gobierno, el Estado, donde te hace un seguimiento cuando una administración, en este caso, no va bien. Hay una llamada por parte del Estado para que vuelvas otra vez a tu senda y te controle. ¿Existen planes de rescate por parte del Estado, como ya activó el Estado en su momento para rescatar a las entidades financieras en 2008? El rescate de las entidades financieras fue un rescate mucho más sonado, más nombrado. Fue asombroso, si podemos decirlo. No existe lo que se pueda llamar un rescate a las administraciones públicas, pero sí que hay una serie de fondos que vienen a paliar pues esas deficiencias que pueda tener una comunidad autónoma o que pueda tener una entidad local. La ley de transparencia está ahí, la ciudadanía podemos en cualquier momento, haciendo uso de esa ley de transparencia, acudir a las cifras que tiene la deuda, conocer las cifras que tiene la deuda, pero ¿sabemos exactamente que con esa deuda se pueden llegar a pagar en momentos complicados ciertos servicios, nóminas de servicios esenciales como sanidad y como educación? ¿O no reparamos en eso la ciudadanía? Yo creo que no, que no nos paramos y nos metemos, estamos deseando que salga el presupuesto de la comunidad autónoma para ver cómo lo van a hacer este año y qué van a hacer. ¿Tiene mala prensa la deuda?
Muchas veces parece que es producto de una mala gestión de los políticos, o al menos esa puede ser la impresión que tiene la ciudadanía. Es que no es la palabra deuda o el concepto deuda lo que debe de tener mala prensa. Es bueno tener deuda, es sano tener deuda. No estamos en una empresa privada. O sea, yo no estoy en una empresa en la que necesite tener beneficios. Mi objetivo es otro. Mi objetivo es tener fondos, tener liquidez para cubrir, para que el gobierno pueda gestionar bien todas sus consejerías y consiga sus logros. Lo malo sería si la deuda estuviese por encima de lo que yo puedo pagar mensualmente. Lo malo sería que yo no pudiese pagar esa deuda. En el año 2010 Canarias tenía 3.298 millones de euros de deuda, se disparó, hasta el año 2017 la cifra era de 7.042 millones de euros y en 2020, en solo 3 años, pasamos de 7.042 millones de euros de deuda a 6.412 millones de euros de deuda. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se pudo pagar? Teniendo en cuenta que el gasto en pandemia se ha disparado para poder seguir manteniendo esos servicios públicos con la caída de la recaudación también. Efectivamente, hemos seguido varias estrategias. La primera fue refinanciar nuestra deuda. Nos dimos cuenta que casi toda estaba con el Estado, como te decía antes, a un interés muy alto y a 10 años. Empezamos los préstamos en el 2012 con el Estado y en el 2019, que ya llevábamos 7 años con deuda con el Estado, nos dimos cuenta que la vida que le quedaba a la deuda era muy corta y que estábamos pagando unos intereses enormes. Entonces fue ahí cuando empezamos la refinanciación. Hemos trabajado en 3 niveles. Uno, disminuir los gastos. Otro, ahorro financiero con la deuda, refinanciando nuestra deuda. Y por otro lado, ha habido una parte importante y fundamental. Yo he visto cómo se han peleado, cómo han luchado y cómo han trabajado desde la Consejería de Hacienda sobre todo, porque a Canarias llegue lo que le toca. En el programa hemos escuchado a personas que creen que esta crisis COVID no va a tener impacto en la deuda, a otras personas que sí. ¿Qué piensan en la Dirección General del Tesoro? ¿Va a tener esta crisis COVID impacto en la deuda del archipiélago? Ha tenido su impacto dentro de lo que es Hacienda por toda la reestructuración que hablábamos al principio, pero en la deuda no. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, cree que efectivamente la crisis sanitaria va a impactar este año en la deuda pública. También opinan que que tardaremos una década en volver a esos niveles de deuda pre-pandemia. Nos hemos puesto en contacto con ellos, pero nos remiten a los informes que han elaborado con respecto a la situación de Canarias y lo hemos resumido en el siguiente vídeo. Seguro que todos recuerdan la anterior crisis. Sí, la que convulsionó la economía mundial desde 2007 y que dejó muy tocada la credibilidad de los organismos públicos españoles. No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera, lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro. ¿Qué optimista es usted? De ahí que la Unión Europea instase al Gobierno a crear un organismo independiente de control fiscal, más conocido como la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nace en 2014 con el fin de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y realiza informes, como el de la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2020 en la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Y qué dice ese informe? Pues que el superávit que tuvimos en 2019, las entregas a cuentas del sistema de financiación autonómica y los ingresos del fondo COVID amortiguaron los efectos económicos de la pandemia. Pero claro, ahora viene lo negativo. La AIREF afirma que es ahora, en 2021, cuando la economía canaria está notando las consecuencias de la caída de ingresos, del aumento de gastos en áreas como la sanidad y de las medidas llevadas a cabo para paliar la crisis. Y ese desequilibrio fiscal, como dicen los técnicos de este organismo, ha obligado a elevar los niveles de deuda pública canaria. Aseguran que tardaremos, atentos al dato, un mínimo de 10 años en amortizar ese aumento de la deuda y volver a los niveles de 2019. Aún así, no somos la comunidad que más debe. De hecho, la AIREF nos situaba a finales del primer trimestre de este año como uno de los lugares de España que mejor había capeado el temporal, elevando solo 2 puntos el nivel de deuda frente a, por ejemplo, Valencia, Murcia o Navarra, con un incremento de más de 5 puntos. Y si hablamos de España, hasta marzo era el 4º país de la Unión Europea con más deuda, tan solo por detrás de Grecia, Italia y Portugal. Y de cara al futuro, la AIREF considera que el efecto rebote de la actividad impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno estatal, la mejoría del saldo público y la paulatina desaparición de las medidas relacionadas con la pandemia permitirán una reducción de más de 7 puntos en la deuda española para 2024. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las previsiones que hace la AIREF? No nos deja mal, nos deja muy bien.
El análisis que se hizo en el 2019, 2020, cuando la pandemia fue duro para Canarias, fue muy duro en el sentido de, oye, ustedes el 80% lo reciben del turismo, se cierra todo, van a caer. Nadie esperó que este gobierno reaccionara de esta manera. Yo no coincido en los tiempos, yo digo que nos vamos a recuperar antes, que en Canarias las cosas van a salir mejor y más rápido de lo que organismos como AIREF y otros han diagnosticado. Hemos visto cómo AIREF surge por la poca credibilidad que llegaron a tener los organismos públicos a causa de la crisis financiera. ¿Qué tipo de fiscalización hay ahora a las comunidades autónomas, a los estados por parte de la Unión Europea? Europa hace una serie de exigencias a los Estados miembros y España tiene que cumplirlas. Lo que hace España es en cadena seguir poniendo todas las herramientas y estructuras que exige, tanto en la intervención general como en este caso pues la AIREF y otros organismos que se ponen en marcha de control. Con respecto al volumen de deuda que tiene Canarias, si lo comparamos con el resto de las comunidades autónomas, ocupamos la posición número 12. ¿Por qué tenemos menos deuda que la media nacional? Creo que hemos sido precavidos, previsores. De hecho, en el presupuesto que enviamos a finales del 2020 para este 2021, desde el Ministerio nos comunicaron que era uno de los presupuestos de las comunidades autónomas que mejor habían visto, el más equilibrado, el más previsor, el que menos riesgos tenía. Tú date cuenta que el Estado eliminó la regla de gasto. Eso hizo que muchas comunidades, al eliminar la regla de gasto, oiga, pues si usted no me va a controlar, lo que hago es que pido más préstamos para gastar más, pero no sabemos si la regla de gasto va a volver en el 2022 o no va a volver, y lo que está claro que todos los préstamos, esto es como la familia, hay que pagarlo. La deuda se puede medir de diferentes maneras. Se puede medir en términos absolutos, se puede medir el porcentaje con respecto, por ejemplo, al presupuesto, cuánto supone dentro del presupuesto de una comunidad autónoma, pero también se puede medir en deuda per cápita. Es decir, que si entre toda la ciudadanía pagásemos esa deuda, ¿a cuánto nos tocaría, a cuánto asciende la deuda per cápita en las islas? No llega a los 3.000 euros. Somos la comunidad autónoma que menos deuda per cápita tenemos. La media está en unos 7.000, 8.000. Y ya luego la que mayor deuda tiene es Cataluña y está en torno a unos 10.000 y algo. Estamos en los niveles de deuda per cápita que recomendarían en esta Dirección General del Tesoro, que sería el escenario ideal, por decirlo de alguna manera. Yo sería más arriesgada. Yo haría una mayor inversión en algunas consejerías que tengan que ver con el empleo, que tengan que ver con el desarrollo y la diversificación económica en Canarias. Y me endeudaría más, pero claro, tampoco es el momento. Hay municipios donde esa deuda per cápita puede llegar a 28.500 euros, ¿no? Depende también de esa historia que hayan tenido con su deuda. Es una cantidad elevada, ¿no? Sí, efectivamente es una cantidad elevada, fruto de la crisis del 2008 prácticamente. Y antes de la crisis pues hubo una serie de préstamos, solicitudes de préstamos por parte de muchas administraciones públicas a las que después no pudieron responder. ¿Cómo es el nivel de deuda de los municipios canarios? ¿Encontramos municipios como Aría o como Arucas con una deuda cero? Encontramos también municipios como Telde, en Gran Canaria, pasó en el año 2013 de 133 millones de euros de deuda, al año 2019 53 millones de euros de deuda, o sea, una reducción considerable porque hay grandes diferencias. Yo fui alcaldesa en un municipio, tú lo sabes, y se tiene que pensar que un municipio no se gestiona para 4 años. Muchas veces nos equivocamos y hacemos inversiones que se vean, grandes parques, grandes infraestructuras, porque nos vamos a ir dentro de 4 años y no pasa nada, que lo asuma el siguiente. Eso no es así. Eso no debería de permitirse, de hecho hoy día tampoco se permite, por eso todos estos mecanismos de los que hablábamos antes del Estado que controlan, antes no lo había, y muchísimas veces los equipos políticos que entran o que entraban en los ayuntamientos pensaban que iban a estar esos 4 años, que tenían que presentarse otra vez, que tenían que presentarse a las elecciones, cuantos más obras mejor, y bueno, hacían inversiones por encima de los ingresos que podía tener ese municipio. La Unión Europea controla España, España controla Canarias.
Canarias controla sus 88 municipios en cuanto a esa emisión de deuda. Canarias todavía no tiene la tutela financiera de los municipios. La tiene, pero no la estamos ejerciendo todavía porque es como un negociado. Hay que ir pasando, ir transfiriendo esta tutela y nosotros a su vez en Canarias montar un equipo técnico que sea capaz de llevar ese control. Por ahora la sigue manteniendo el Estado, esa tutela financiera. El 2020, creo que ya lo he dicho, pero vuelvo a insistir, el 2020 nos descolocó toda nuestra agenda. La previsión era en el año 2020-21 tener montado ese equipo de especialistas de trabajo que asumieran esa tutela financiera. No fue posible, pero bueno, yo creo que en breve Canarias podrá tener ese equipo. Hemos hablado con el alcalde de Puerto de la Cruz, un municipio con deuda cero. Hemos hablado con la alcaldesa de Telde, uno de los municipios, llegó a ser uno de los municipios más endeudados de Canarias, incluso más endeudados de España, y esto es lo que nos han contado. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Marco Antonio González, alcalde de Puerto de la Cruz. Con otro grupo de gobierno, este municipio anunció la cancelación de su deuda con los bancos. ¿Siguen sin deber un euro a los bancos? Así es, verdad que el gobierno anterior dejó en esa senda de la recuperación el pago abonado y canceló lo que era la deuda histórica en el municipio con los bancos, pero sin embargo no era la única deuda que tenía el ayuntamiento y eso es importante, poder pagar a los bancos. Hizo en su momento, por ejemplo, que en el 2010 se tomaran decisiones arbitrarias con los empleados municipales, con el empleado público, y está llevado que los juzgados reconozcan ciertos derechos que por lo menos este gobierno ha tenido que abonar, aproximadamente casi 3 millones de euros de reconocimiento a estos empleados públicos a los que se les quitaron unos derechos y otras como pueden ser, por ejemplo, los ajustes de las revisiones de precios de las empresas concesionarias que prestan servicios o también o incluso del pago a proveedores. Pero entiendo que era una cuestión de elección, es decir, nos quitamos la deuda con los bancos o dejar a trabajadores, empleados municipales sin cobrar, a proveedores. La decisión fue pagar a los bancos, esa era la prioridad para salir del plan de ajuste, entre otras cosas, y ahí se tenía razón, nos permitía pagar la deuda, el poder hacer uso del propio remanente para por lo menos pagar deuda y también recuperar políticas como por ejemplo fueron las políticas de subvenciones, pero quizás no se tenía que haber hecho con tanta prisa el pago a los bancos porque detrás, como digo, habían otras muchas deudas que al final han generado algo que es muy importante cuando hablamos de economía, que son los intereses. Lo que sí tenemos como muy claro, y repito, no hemos hecho, es recurrir de nuevo a los bancos para pedir crédito, para volver a endeudar a la administración local, porque nuestro propio plan de tesorería, el ajuste, la contención que hemos hecho en el gasto, nos ha permitido encontrar el equilibrio necesario para no hacerlo. ¿Y cuál es el siguiente paso para poder ir devolviéndoles también ese dinero a proveedores y empleados públicos? ¿De dónde se va a recortar? Pues evitando cualquier tipo de despilfarro o de derroche. Por ejemplo, con cargo al remanente, este año un año en el que hemos aprobado un presupuesto muy ajustado, muy de mínimos, de 35 millones, cuando veníamos de un presupuesto de 41 y con casi 54, si hablamos de luego de la incorporación de los remanentes, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio de contención y encontramos el equilibrio precisamente. Por un lado estábamos aplicando bonificaciones fiscales, bonificaciones en la tasa de la basura, suspensión de tasa de ocupación de la vía pública, una rebaja muy importante del IBI, teníamos todo eso y también estábamos aprovechando nuestro remanente, que es el ahorro de los portuenses, no del gobierno. Un remanente de tesorería, que eso las administraciones locales hemos denunciado mucho, que deberíamos de tener la libertad de invertirla en aquello que consideremos en determinados momentos, la liberación en un momento tan extraordinario como este que ha hecho el Estado de esos fondos, ha podido ir destinado ¿a dónde? A donde realmente se necesitaba. Hemos incorporado con el remanente casi 7 millones de euros para toda la recuperación de políticas de subvenciones, para también volver a hablar de inversiones. ¿Y esa deuda cero con los bancos
¿Cómo lo han notado en el bolsillo los más de 30.000 habitantes? Estamos hablando de reducciones que pueden afectar, dependiendo del baremo, entre un 15 o un 18% a un impuesto que pagamos todos los contribuyentes sobre, por ejemplo, el IBI, ¿no? Lo que es el impuesto del inmueble o sobre el rodaje del coche. Y si el ayuntamiento puede encontrar el equilibrio necesario para reducir, para rebajar esa presión fiscal en el contribuyente, siempre va a ser una garantía de éxito en la economía familiar de los y las portuenses, ¿no? En ese equilibrio estamos, seguimos, que reducir el 30% todos aquellos servicios que tenían contrato con el ayuntamiento, eso hizo que muchos servicios como la recogida de basura o de limpieza viaria se vieran afectados. Es decir, que aquí hemos hecho un trabajo de contención, no el gobierno que tomó unas decisiones, sino que lo ha hecho la ciudad en general, esa contención del gasto para poder pagar la deuda con los bancos, ¿no? Ahora viéndolo en perspectiva, ¿por qué crees que se pudo llegar a esa deuda con los bancos de 37 millones de euros? Hombre, yo creo que ha sido responsabilidad de todos, pero no es una deuda de ningún partido político, ¿eh? Es una deuda de todos los gobiernos que han pasado por aquí, que no habían afrontado una decisión hasta que en su momento los planes de ajuste fueron una obligación. Si no, estoy convencido que hubiésemos seguido siempre con este baile de cifras. La gente no lo entiende, cómo puede mantener remanentes de tesorería, que significa dinero de ahorro de su propia financiación, y cómo mantiene una deuda con los bancos que no puede cancelar, porque si no, como nos pasó a nosotros cuando entramos, que precisamente por haber incumplido el plan de ajuste del gobierno anterior, lo primero que nos puso sobre la mesa el interventor municipal fue tener que generar indisponible más de $500.000 de euros. Pero bueno, fuimos ahí valientes, había que hacerlo. Es verdad que luego llegó este momento y que todo ese trabajo pues quizás no se tuvo en cuenta a nivel ministerial y del Estado para el cumplimiento de la normativa, porque luego se liberó ese uso y pudieron modificar hasta final de este ejercicio esa oportunidad. Pero bueno, cumplimos en aquel momento con lo que había que cumplir. O sea, que esos empleados municipales, esos proveedores pueden estar tranquilos. Ya lo han cobrado, ya hemos pagado muchísimo. Hemos pagado a las empresas revisión de precios, hemos pagado deuda también con la eléctrica. Tenemos todavía alguna deuda de la mala praxis de la política de concesiones administrativas, de derivaciones de la seguridad social, porque permitieron que empresarios que tenían concesiones administrativas no pagaran sus impuestos, y al final la derivación está siendo para todos los portuenses, y esa mala praxis ha condenado al ayuntamiento con deudas de más de 2 millones de euros, por ejemplo, de la seguridad social. Como ves, no es una deuda financiera, pero no podemos decir que hemos pagado todas las deudas. ¿Crees que tener una mayor deuda con los bancos en este caso es consecuencia de una mala gestión o se debe a muchos factores? Conozco a muchos compañeros que han decidido que ahora que se pagan muchos menos intereses, como ya en su momento rescatamos a los bancos, ahora los bancos que nos rescaten a nosotros, ¿no? Y también es una forma distinta de ser. O sea, tener deudas con los bancos no es ningún pecado y no significa ser ni malos, ni buenos, ni mejores, ni peores. Significan políticas diferentes. Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Carmen Hernández, alcaldesa de Telde, uno de los municipios que ha estado encabezando el ranking de consistorios que más dinero debía en España. De hecho, en 2013 eran el tercer municipio de España en deuda con 133 millones de euros. Empezaste concejala en 2007. ¿Cómo se llega a esa deuda? Telde tuvo un antes y un después, y ese punto de inflexión en cuanto a la gestión y en cuanto a la deuda se marca en el periodo 2003-2007. Ese periodo funesto, negro, donde Telde se vio envuelta el ayuntamiento y sus representantes políticos en un caso de corrupción. Se comienza a construir un endeudamiento que luego va a más, y además un deterioro de los servicios públicos y del estado general de la ciudad.
Luego hay un periodo entre el 7 y el 11 donde se intenta recuperar la normalidad, pero vuelve un gobierno en el periodo 11-15 liderado por el mismo grupo, por el Partido Popular, y en ese periodo pues Telde efectivamente llega a alcanzar pues de los 3-4 primeros puestos en materia de endeudamiento, alcanzando una deuda viva, es decir, una deuda con los bancos, pues de 101 millones de euros. Esa es la deuda viva que yo me encontré en el 2015. Esta curva donde se ve perfectamente cómo ha evolucionado la deuda pública de Telde está hecha para el año 2019, cuando aparezca el tramo que llega hasta el 20, veremos que esta línea bajará hasta cero y vemos claramente, pues en función de los diferentes periodos, cómo incrementaba, se estabilizaba en los gobiernos del Partido Popular, cómo se disparó y cómo luego nosotros a partir del año 2015 se ve un claro descenso y ya se acelera el descenso del 2018 en adelante hasta el 2020. O sea que la corrupción tiene mucho que ver en la deuda. Tiene bastante que ver, pero sin duda el periodo 2003-2007 fue un periodo donde primero se pagaron facturas absolutamente infladas a proveedores, de manera que se podía pagar por un tóner de tinta, que en el mercado vale 50 euros, 100, 200 veces más por ese tóner. Evidentemente todas esas facturas infladas hacían que el coste de los servicios, de las obras o de los productos también se dispararan. Y además la desatención del gobierno en aquel momento en el desarrollo del plan general provocó en la práctica que perdiéramos sentencias millonarias en materias expropiatorias. Hemos terminado pagando 34 millones de euros en materias expropiatorias. Lo que nunca comprendimos en Telde es que aún reconociendo que la corrupción existió, que habían inflado las facturas, que habían cobrado una comisión del 20%, esto al final se resolviera sin que nadie haya pagado de su patrimonio ni haya devuelto un solo euro. Yo creo además que le hace flaco favor a la democracia porque creo que es mucho más ejemplificante que cumplan, no solo pues con condenas, que no puede ser que se vaya todo el mundo de rosita, sino que además paguen con su propio patrimonio y devuelvan todo aquello que se han llevado. Y Carmen, ¿cómo se explica esos 44 millones que iban destinados a esas facturas sin consignación presupuestaria? Era un caos. Es decir, yo lo que me encontré cuando llegué en el 2015 era un auténtico desorden. Habían desmantelado la asesoría jurídica, nadie iba a los juzgados a defendernos. Efectivamente, habíamos acumulado, como decía antes, 34 millones de deuda por sentencias firmes a expropiados. Había más de 10 millones de deuda a proveedores que no se les pagaba por diferentes razones. Y luego además teníamos los créditos con los bancos, que eran 101 millones. Si sumas, pues nos sale una deuda de más de 150 millones y por eso seguimos encabezando en el año 2015 pues uno de los municipios más endeudados del Estado, de los 4 primeros. A mí lo que me hizo perder el sueño es cuando yo vi la magnitud de la deuda. Porque claro, cuando yo llego y veo que le debemos 34 millones a los juzgados y 10 a proveedores y quieren cobrarlo en un solo acto, no había capacidad para pagar. Porque a los bancos le podíamos seguir pagando año tras año a costa de que la ciudad no mejorara. Pero ¿cómo íbamos a pagar a proveedores y a los juzgados esos 44 millones que no había dinero en el presupuesto? Eso me quitó el sueño. Pero es que incluso había facturas que no estaban firmadas por funcionarios. Sí, de hecho cuando yo llegué en el 15 el desprestigio y la mala imagen del municipio era la tónica general en los juzgados y en otras administraciones y por supuesto en las entidades bancarias. Este fue uno de los asuntos en los que más nos empeñamos, cumplir la palabra. Cumplimos con creces nuestros acuerdos con las entidades bancarias, porque en solo 6 años hemos pagado esos 101 millones de los que hablábamos antes. De manera que a día de hoy Telde tiene deuda cero con las entidades bancarias vinculadas al plan de ajuste. El gobierno de aquel entonces, en el periodo 2011-2015, no solo adquirió más de 90 millones de deuda con el ICO, sino que el Estado le impuso una condición que era: te dejamos el dinero, pero ustedes a cambio tienen que subir impuestos y recortar servicios públicos. Pues ha significado, primero, se ha disparado la presión fiscal. Telde, de repente, el IBI se multiplicó en algunos casos por 3 o más, de un año para el otro. Se disparó los impuestos a las empresas. Esto provocó que muchas empresas se fueran y también provocó algo muy importante que todavía seguimos sufriendo, porque claro, acabamos de terminar de pagar el plan de ajuste en el mes de diciembre de 2020, pero seguimos sufriendo porque todos los contratos vinculados a servicios públicos básicos, como puede ser la limpieza de las calles, el alumbrado público, la mejora de los parques y jardines, pues todo el dinero se dedicaba a pagar a los bancos y a pagar intereses.
y por tanto no hemos podido mejorar de manera sustancial los servicios públicos. De hecho, en el 2018 hicimos algo que ni los bancos se creían. Pagamos 17 créditos, más de 17 créditos, 17 y medio, y anticipamos 14 anualidades. Ahorramos 2 millones de euros. Es decir, no solo cumplimos, nos libramos del plan de ajuste, sino que hemos ahorrado a lo largo de estos años intereses millonarios. Hablabas de cómo ha afectado esa deuda a los ciudadanos en cuanto a la calidad de los servicios públicos, pero ¿cómo afectaba el día a día del ayuntamiento? Terrible. Yo he vivido etapas en esta administración con colas infinitas de proveedores a quien no se les pagaba durante años. Eso ha desaparecido. Ya no hay colas de proveedores. Se paga entre 30 a 40 días los servicios ordinarios, la limpieza de las calles, el agua, la luz. Lo primero que hicimos con esos 34 millones que nos reclamaban fue llegar a un acuerdo, un plan de pago, en 8 años. Bueno, pues pudimos pagarlo 4 años antes. De manera que Telde ha pagado 12 años antes, ha adelantado 12 años y ha amortizado su deuda con los bancos, pero es que con los juzgados y con los expropiados lo adelantamos 4 años, con el consiguiente ahorro en intereses, y hemos podido ir mejorando el estado general de la ciudad. Hablabas antes de los proveedores. ¿Te consta que alguno llegara a arruinarse por no cobrar del ayuntamiento? Sí, sí. Hubieron empresas que trabajaron mucho con el ayuntamiento, nunca se les pagó porque luego no se tramitaban bien las facturas. Si no había ningún funcionario que certificara que ese servicio se prestó, no se le podía pagar. Y me consta que hay empresarios que se arruinaron de aquella etapa. Lo más llamativo es que han podido seguir amortizando esa deuda en años de pandemia. ¿Cómo lo han hecho? Llevamos 6 años de austeridad, de ahorro, de gastar solo en lo importante, y todos esos ahorros los hemos reinvertido en liquidar la deuda. Telde ha ido acumulando superávit. Desde el 16 en adelante, Telde empieza a cerrar presupuestos con superávit. Y le explicamos a los ciudadanos que es que no había otra alternativa. Las dos opciones eran o usar los ahorros, dejarlos quietos en el banco, inmovilizados, y seguir pagando año tras año, o destinarlo a adelantar pago para liberarnos del plan de ajuste y poder invertir. Esa ley de estabilidad y sostenibilidad financiera te impide, mientras tengas deuda bancaria, destinar más dinero a inversiones y a mejora de servicios. ¿Cambiarías esa ley? Tiene que haber un punto medio, tiene que haber un techo de gasto, pero flexible, que permita que cuando son servicios públicos esenciales vinculados a la educación, a la cultura, al deporte, pues se pueda flexibilizar el techo de gasto. A partir de ahora, ¿cómo van a notar los ciudadanos, los más de 100.000 habitantes de Telde, esa deuda cero? Ya lo están notando. Hemos podido acabar infraestructuras que serían impensables hace 7, 8 años. Por ejemplo, este edificio. Estamos en el nuevo ayuntamiento. La administración electrónica, que ya es una realidad, que va a impedir nunca más, nadie podrá manipular un expediente o hacer cosas mal hechas porque queda un rastro de quién tocó el expediente. Luego también tenemos una apuesta importante por las carreteras, la limpieza viaria, los residuos o los parques y jardines, los parques infantiles. Y apostar por la educación, por la cultura, por el deporte. Y también una partida que además queremos que siga aumentando año tras año, que es para apoyar al autónomo y al pequeño, a la micropyme, a la pequeña y mediana empresa. Y afrontamos con esperanza un futuro más halagüeño, incluso en medio de la pandemia, que yo no quiero pensar qué hubiera ocurrido si a Telde de la pandemia le cogen esa etapa que hemos relatado. ¿Qué te parece lo que has escuchado? Bueno, yo creo que hemos escuchado los dos extremos, ¿verdad? El extremo de administraciones locales con cero deuda y el extremo de administraciones locales como Telde, que las hay más también, que por casos concretos, en este caso por temas de corrupción, pues llegaron a tener una deuda, vamos, casi como el presupuesto anual que tenían. Yo estuve también en una administración donde nuestra deuda era cero. El problema, fíjate, en el momento en el que el Estado saca la norma y te dice todo el ahorro que tengas, Alicia, tiene que ir destinado a pagar deuda. Y Alicia dice, pero si yo no tengo deuda, pues ahórrelo. Pero mire, es que necesito comprarme un coche porque este está viejo. No puede comprárselo, ahórrelo. Telde, el otro caso, pague deuda. Le ha venido genial. O sea, no puede, todo lo que ha ido ahorrando y lo que tenía ahorrado ha ido al pago de deuda. Ayuntamientos que estábamos saneados y no teníamos deuda nos vino mal,
porque todo era ahorrar, ahorrar y tener en el banco. Necesitábamos coches nuevos, necesitábamos empleo, necesitábamos arreglo, no nos dejaban hacer nada y eso la ciudadanía no lo entiende. Vivimos una época muy dura en la que impotente, en la que teníamos dinero, tenía que quedarse en los bancos o pagar deuda, una de dos. Marco Antonio González, alcalde del Puerto de la Cruz, lo decía en el vídeo, nosotros rescatamos en su momento a los bancos, que nos rescaten ellos ahora, ¿no? ¿Está de acuerdo? Bueno, es una opción, podría ser una opción, pero está claro que los bancos son empresas privadas, vamos a llamarlo empresas privadas que buscan un beneficio. Y aunque en su momento fueron partícipes dentro de lo que ocurrió, de la crisis económica que tuvimos, fueron arte y parte de esa crisis, pero bueno, hoy día no les vas a pedir, se lo podemos pedir, claro que sí, se lo podemos exigir, podemos recoger firmas, pero dudo muchísimo que eso pueda ocurrir. ¿Cómo pagaremos los canarios esta deuda que tiene las islas? ¿Emitiendo más deuda? ¿Pagando más impuestos? ¿Recortando en servicios, en inversión? Vamos bien, vamos muy bien. O sea, lejos de lo que se pensaba en ese primer trimestre, te puedo decir que estamos ejecutando bastante bien, bastante equilibrado en ingresos y gastos y que no vamos a tener problemas seguramente a final de año. Evitaremos de todas endeudarnos más. Por otro lado, vamos a refinanciar de nuevo, que significa ahorro financiero, ¿vale? Nosotros salimos el año pasado al mercado a refinanciar en torno a 2.500 millones de euros y tuvimos un ahorro de 61 millones en intereses, ¿vale? Ahora hemos salido ya con en torno a 1.500 millones, con 2 operaciones hemos salido y calculamos que podemos ahorrar en torno a 25 millones también en estos 2-3 años próximos. ¿Me vas a permitir una pregunta? ¿Tiene deuda la mujer que gestiona la deuda de Canarias? Sí, por supuesto que sí. Tengo deudas adquiridas, yo creo que como todos y todas, nuestra hipoteca, nuestra casa, nuestro hogar, sí, desde hace años. Para la ciudadanía en Canarias no existen planes de rescate, como sí que existieron para los bancos en el año 2008-2012, con esa crisis anterior. Sí que es cierto que existe una ley de segunda oportunidad, permite a las personas que están sobreendeudadas pues poder cancelar la deuda cumpliendo ciertos requisitos para poder continuar con su vida. Es cierto que es un mandato europeo, pero se está aplicando aquí en Canarias. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que exista una ley de este tipo? A ver, es como todo, si se cumple y se hace bien, perfecto. Yo en principio, la ley que salió en el 2015, esa ley de segunda oportunidad nace en el 2015 y tiene una serie de condiciones. Es verdad que es la persona quien tiene que solicitar esa segunda oportunidad y tiene que cumplir una serie de criterios. Lo que no es viable, ni es posible, ni es ético es que alguien que no cumpla con esos criterios reciba esa segunda oportunidad. En definitiva, lo que te dice Europa es, usted tiene que tener unos fondos para que si alguien se arruina, alguien entra en crisis, su empresa tiene una deuda que no puede pagar, a la que no puede afrontar, usted tiene que rescatarlo y usted tiene que condonarle esa deuda. ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo se hace que esa persona deje de tener mañana ya la deuda? Pues cuando la deuda es inferior a 5 millones de euros, cuando está contrastado que esa persona no tiene patrimonio, no puede ser. O sea, si usted tiene otro patrimonio, otras empresas que funcionan, de eso pague su deuda. O sea que si se cumple, que son menos de 5 millones de euros, que la persona es responsable, que no fue la causante directa, o sea, con intención de que eso fracasara, que además no se le haya ofrecido ningún puesto, ningún trabajo, ningún empleo para afrontar su vida personal y su deuda. Si cumple con todos estos criterios, me parece perfecto que el Estado también se encargue con unos fondos de rescatar a personas. ¿Tú sabías lo que estaba firmando? Sí se hace adrede, o sea, los bancos saben lo que hacen. Es muy duro. A mí me tocó ir a asuntos sociales. Nosotros vemos ese caso a diario. La deuda que tienes con las entidades financieras las venden a otras sociedades, van a machacar a la persona, van a intentar cobrar lo que te han prestado. El tema de los intereses abusivos
se ha aplicado para entidades privadas, para bancos, pero para los organismos públicos no. En 2019 alertó del insuficiente control que hay con respecto a las contrataciones que se producen en sociedades y empresas dependientes del Gobierno de Canarias. ¿Sigue siendo así en la actualidad? Siguen apareciendo contrataciones donde no se respeta el principio de igualdad, mérito y capacidad. Que son un coladero de designaciones a dedo.